Hola, buenas tardes. Hoy estamos a 16 de mayo 2026, ¿ya? La pregunta que aparece antes es si los libros conocidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio son los nombres reales de la Biblia. Y la respuesta es no, no son los nombres reales. Y le explico. Simplemente con la propia palabra de Dios le voy a explicar que no son los nombres reales, ¿ya? El primer libro conocido por usted como Génesis no es su nombre. El nombre correcto es en el principio. Y para eso hay que ir a Génesis, o como usted lo conoce, en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los hebreos, a los nombres de cada libro de los primeros 5 y también otros, le colocaron sus nombres fundamentalmente por las primeras palabras que aparecen en el texto, ¿ya? Que conocido por nosotros por versículo. En el primer versículo, las primeras palabras son en el principio. Y ese es el nombre que lleva este libro, en el principio, en hebreo, Bereshit, ¿ya? Y lo corrobora el libro de Juan. Juan capítulo 1, voy a buscarlo, y el versículo 1, si usted lo puede corroborar en su propia Biblia, dice: en el principio era el verbo. Estoy leyendo Biblia Reina Valera, ¿ya? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto dice, este era en el principio con Dios, ¿ya? Eso es lo que dice la Reina Valera. En el principio, que es la palabra que aparece primero, se está refiriendo al nombre del libro donde aparece, como la Reina Valera dice, el verbo, que es fundamentalmente la palabra, ¿ya? Que está en el libro, en el principio. En el principio está. Y Juan está haciendo referencia a ese libro, en el principio, no a Génesis. Génesis no es el nombre del libro, sino que su nombre correcto, para que usted lo entienda, es en el principio. Y perdón, eso es porque en WhatsApp mi sobrino me está llamando y siempre llama, después cuelga. Pero bueno, eso es independiente. Y anótelo, porque después vamos a ir viendo por qué estos nombres fundamentalmente. En el principio, como dijimos, es el nombre correcto del libro. Ese es el nombre correcto en el principio. El segundo que aparece en su Biblia cristiana es Éxodo, ¿cierto? Y vamos a Éxodo, capítulo 1, versículo 1, que el nombre correcto no es el que aparece ahí, que dice Éxodo. Su nombre es Shemot, o los nombres. El nombre correcto del libro es los nombres. Y si usted ve todo el contexto del libro, solamente habla de esto. El sacerdote que llevaba en el pectoral 2 piedras con 6 nombres de las primeras tribus y los otros 6 nombres de las siguientes tribus. Cada perla en el pectoral representaba un nombre de los hijos de Israel, de las tribus, los nombres. Quienes entran o mejor dicho, quienes entran a Egipto y salen de Egipto, ahí menciona los nombres. Y todo este libro está relacionado con los nombres. También se revela el nombre de Dios. Aquí en este libro se revela el nombre. Por eso es importante entender. En el libro, en el principio, se muestra el principio de toda la creación, el principio de la humanidad, el principio del pecado, el principio de las generaciones, el principio de Israel. Todo es en el principio, ¿ya? Mientras que
el libro que usted conoce como Éxodo son los nombres. Todo está relacionado con los nombres de los hijos de Israel. Miren, versículo 1 del libro que usted conoce como Éxodo, pero que su nombre real es los nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y aquí hay algo muy importante, porque también en este libro usted va a ver que Dios saca a 2 tribus y cambia. La conformación de los hijos de Israel la cambia, ¿ya? Por ejemplo, saca a Leví. ¿Por qué? Porque Leví es para Dios el primogénito. En un cierto sentido, por todos los primogénitos de los hijos de Israel, Dios dice que Leví va a ser suyo en reemplazo de los primogénitos. Y ese nombre es reemplazado, ¿ya? Y así usted va a ir viendo todo lo que está relacionado con los nombres en este libro. El siguiente libro conocido por usted es Levítico, ¿cierto? Y vamos a, como hemos visto en los anteriores, Levítico capítulo 1, versículo 1. La primera palabra que aparece ahí es llamó Jehová a Moisés, ¿ya? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, ¿ya? El nombre de este libro es Yikra. Yikra es llamar, el llamado, ¿ya? Yikra, llamó. ¿Llamó quién? Jehová a Moisés. Todo este libro habla del llamado, el llamado al servicio, el llamado al trabajo, el llamado que Dios hace ¿a quién? A Moisés. Y aquí usted se va a dar cuenta de una cosa importante. Dios no llamó a Aarón, o como usted lo conoce como Aarón. Dios llamó a Moisés. El llamado al servicio no fue para Aarón, o el nombre correcto, a Aarón, ¿ya? Sino que a Moshe, como usted lo conoce, Moisés. Y este es el libro del llamado. ¿Para qué? Para que le sirviera a Dios. Y ahí está explicado todo cómo debe servir a aquel que es llamado por Dios, ¿ya? Vamos al tercer libro. Al cuarto libro, conocido por usted por Números, ¿cierto? Ese es el nombre que usted le conoce. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Dice, habló Jehová a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo. Este libro no se llama Números, ¿ya? Se llama Midbar. Midbar, ¿ya? Midbar, que significa en el desierto. Ese es el nombre del libro, en el desierto, ¿ya? Midbar, Midbar. Eso, o Midbar, como generalmente se debiera pronunciar Midbar, ¿ya? En el desierto. Y todo el contexto del libro habla de lo que sucede con el pueblo de Israel en el desierto. Y ahí, en el versículo 1, narra fundamentalmente todos los sucesos en el desierto con el pueblo de Israel. Y usted va a leer todo eso. No es número. El libro no habla de nada de números. Usted va a encontrar números en cuanto a algunas cosas, pero no es un libro de números. Es en el desierto. Eso es lo que habla el libro. Todo
lo que sucede con el pueblo de Israel en el desierto, ¿ya? Y el último libro es, para mucha gente, un libro muy interesante, que es Deuteronomio, conocido por toda la gente, pero el nombre del libro no es Deuteronomio, ¿ya? El nombre del libro es Devarim, Devarim o la palabra. Me explico. Versículo 1 dice, capítulo 1 del libro conocido por usted como Deuteronomio, versículo 1, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disabá, ¿ya? Eso es lo que narra o dice este versículo del capítulo 1. Estas son las palabras, ¿ya? Recuerden que los hebreos lo que hacían para poner el nombre del libro, utilizaban las primeras palabras del libro para poner su nombre. Es por eso que este libro se llama Devarim, o las palabras, ¿ya? O la palabra, si usted quiere decirlo. Es la palabra, las palabras. ¿Por qué? Porque aquí está relatado todo lo que es la palabra de Dios al pueblo de Israel. Es como el resumen de todo lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en los 4 libros anteriores. Este libro resume todo lo que Dios le dijo a su pueblo, ¿ya? Por eso es la palabra. Recuerden, el primer libro se llama En el principio, Bereshit. El segundo libro, los nombres, Shemot. El tercer libro, siempre se me olvida, y lo voy a decir porque siempre se me olvida en el nombre en hebreo, ¿ya? Pero se lo voy a decir. El llamado, y es Yikar, ¿ya? Yikra, siempre se me olvida. Yikra, ese es el nombre, Yikra o el llamado, ¿ya? El cuarto libro es, por acá estamos, capítulo 1, versículo 1, déjeme hacerlo por acá mejor, es Midbar o Bad Midbar, en el desierto. Ese es el nombre, Bad Midbar, que es en el desierto. Ese es su nombre, no es número. Y el último, conocido por usted como Deuteronomio, pero no es su nombre, es Devarim, las palabras. ¿Entienden? Esos son los nombres correctos de los primeros 5 libros de la Biblia, así como usted lo conoce, ¿ya? Y ahora, una cosa muy simple, empiece a unir estos nombres. Primero ponemos en el principio, ¿cierto? En el principio, los nombres los nombres de los llamados en el desierto por la palabra. Y aquí usted tiene el porqué de los nombres. En el principio, los nombres de los llamados en el desierto por la palabra. ¿Quién es la palabra? Yeshua
el Mesías. Él es la palabra que en el principio Él dijo los nombres de los llamados que estaban en el desierto, en donde Él hace un pacto con ellos. ¿Por qué? Porque Él es la palabra, el pacto, la Torá. Para que usted entienda. Si usted hace lo mismo con los nombres que usted tiene, no va para ningún lado. Porque no tienen ninguna correlación entre ellos, no tienen ninguna unión, nada. Y cuando lo hace como los nombres correctos, usted tiene el porqué de los nombres y qué nos dicen, hacia dónde va. Recuerden que los hebreos no escribían los nombres por escribirlo. Ellos siempre tenían un porqué, ¿ya? Y ahora que ya lo entiende, investigue más. El siguiente video que vamos a ver muy luego va a ir en este mismo orden y buscando que usted vaya aprendiendo correctamente lo que dice la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta luego.